Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bueno, como estamos aquí con el confinamiento y ya en el día 10, seguimos con las clases online y bueno, hoy nos vamos a dar un paseíto, digamos. Hoy nos vamos a dar un paseo o una vuelta por los anales del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y vamos a hablar de una cosa que se llama los ismos, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito a la historia del arte, pero sobre todo vamos a ver, o a quedarnos con los conceptos de una manera muy sencilla, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los ismos con los 4 elementos principales para ellos, y luego os voy a poner un pequeño trabajito, reto, etcétera, etcétera, para que podáis ejecutarlo. De todas maneras lo dejaré abierto. Primero vamos a hablar de los ismos en sí y después vamos a hacer un trabajo específico que, bueno, que va a ir sobre Pollock, Jackson Pollock. Ya ahora lo explicaré, que es uno de los expresionistas y creo que os puede gustar. Bueno, pues mientras se van conectando los demás, y aunque empezamos ya, vamos a trabajar directamente sobre un concepto que son los ismos, ¿no? A lo largo de la historia del arte hemos estado hablando de distintos artistas al servicio de la iglesia, al servicio de la monarquía, al servicio de la nobleza, al servicio de los gremios, y realmente pues los artistas hacían lo que se les iba encargando, lo que la gente le iba pidiendo, lo que podían ir encontrando, ¿no? Con eso se ganaban la vida y con eso pues participaban del resto de su vida. Por eso las corrientes estaban tan vinculadas, pues por ejemplo, a la pintura eclesiástica desde la época de la Edad Media, o a los retratos de reyes, etcétera, etcétera, véase en el barroco o de nobleza, pero es realmente hasta final del siglo XIX, bueno, hasta el siglo XIX, donde el coleccionismo ya tiene cierto auge y donde el cuadro toma un matiz meramente, digamos, decorativo, ¿no? Es aquí donde además, pues como ya no tiene esa función explícita de encargo de tener que anunciar o contar la historia de una batalla o hacer un retrato de un monarca para que quede para la posteridad, pues cuando cambia la cosa, ¿no? Entonces los artistas empiezan a ver distintas posibilidades, distintas formas de hacer las cosas, distintas formas pues de expresarse, ¿no? Y es donde aparecen pues los que se llaman los ismos. Aunque son muchísimos, por eso además se les denomina generalmente como ismos, pues realmente todo comienza pues con uno que es quizás sea el más conocido, que es el impresionismo. El impresionismo realmente lo que intenta es captar la esencia del momento. Es un momento en el que ya la obra pictórica no tiene por qué representar nada que esté preparado, que esté hecho para una persona en concreto, sino que la hacen para ellos mismos. Los artistas ya crean para sí mismos, crean lo que ellos sienten, lo que ellos ven. Y en el impresionismo básicamente lo que se hace es intentar captar la realidad como cualquier otra situación. O sea, por ejemplo, yo veo la realidad de mi tarde. Ahora mismo es una tarde donde hay nubes, donde hay sol, donde, bueno, pues donde podemos ver pues una serie de luces anaranjadas que dentro de media hora serán rosáceas, que dentro de una hora pues ya no habrá luz porque será de noche, ¿no? Pues esa realidad es la que intentan ellos captar. Captar el momento exacto en el que se está representando, en el que se está pintando. Pero no solo captar el momento y captar la luz, sino captar el movimiento, captar todo lo que el paisaje le evocaba, ¿no? Esa forma de captación es la que hace que este estilo sea un estilo rápido, libre, donde la pincelada es muy marcada y además la dirección del pincel pues tiene mucho que ver con el significado en sí de la propia pintura, porque, bueno, todos recordaréis La noche estrellada de Van Gogh, donde se ve ese cielo haciendo esas hélices, pues eso no es más que la representación del viento, ¿no? Que era una noche ventosa, pues ese viento, esa fuerza del viento está representada con pinceladas que van pues haciendo esas espirales, ¿no? La luz también la representa, y la representamos pues haciendo círculos de claridad alrededor de las estrellas, ¿no? Pues bueno, esto supone un cambio radical en el mundo de la pintura, y a partir pues de este, digamos, movimiento pues se empiezan a crear pues otro tipo de estéticas, otro tipo de obras, y sobre todo pues en este momento ha cambiado radicalmente la función explícita del arte. Ya el arte empieza a ser una forma de decoración, ya es una cosa pues prácticamente decorativa, ¿no?
Esta parte decorativa del siglo XIX además se incentiva pues con el cambio de siglo y bueno, en todo lo que es el París de los años 20, toda la zona de Centro Europa, fluye una corriente bastante interesante que es el novecentismo, digamos, lo que es el Art Deco que es tan conocido, ¿no? Y donde, bueno, pues el praguense Mucha, Alphonse Mucha, pues es el principal precursor, ¿no? Desde, bueno, estas obras que de obras son conocidas por nosotros, con esta limpieza en la forma, en el dibujo, esos clasicismos y sobre todo esos movimientos y esas decoraciones florales que aún están tan de moda a día de hoy, pues son formas que nos evocan siempre a la naturaleza, pero que no dejan de ser decorativas, que tienen mucho más que ver con las artes decorativas que con las artes pictóricas. Aunque, bueno, hay que reconocer que la pintura de Alphonse Mucha tiene muchísimo de dibujo. Todo el dibujo que él nos representa es de una perfección anatómica increíble y tiene un conocimiento vegetal también que es impresionante, ¿no? Este Alphonse Mucha, además, pues va a ser el precursor también de toda la cartelería de principios del siglo XX, que es donde se pone de moda todo este novecentismo y da lugar pues a otros movimientos cercanos, pues como va a ser luego la pintura, por ejemplo, de otro gran famosísimo, ¿no? De Klimt. Klimt que bueno, sin ser novecentista, porque no lo es, sí que vive directamente del mundo novecentista y genera pues estas formas decorativistas llenas de elementos pues vegetales a la vez que anatómicos, etcétera, etcétera. No me voy a ahondar en ninguno de ellos porque si no esto se va a hacer bastante pesado, pero sí que vamos a ir haciendo un pequeño recorrido. Quizá otro de los movimientos no, vamos a hablar directamente de una persona. Hay una persona en el mundo del arte que radicaliza todos los conceptos artísticos del momento y que hace que cambien los conceptos tanto de exposición como de obra de arte en sí. Y por supuesto esta persona es Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, con esta obra concretamente, con La Fuente, que se titula, rompe con la estructura del arte y él habla de que el arte ya no tiene que ser algo manual, que el arte es más concepto, donde la obra no tiene por qué ni siquiera estar hecha por el propio artista. Él coge directamente, vas a la ferretería, compra en la ferretería un sanitario masculino como este que tenemos aquí, lo coloca boca abajo, en este caso como está, porque sería al revés, sería así. Lo firma como Richard Muth, porque no quiso firmarlo con su nombre original. Lo presenta en una exposición donde es un verdadero escándalo y donde precisamente lo que reivindica es que la obra, que además tiene una simbología increíble porque habla del mundo de lo femenino y de lo masculino, que esto es como algo que converge y que recibe pero que a la vez da, ¿no? Porque recibe la orina masculina pero a la vez la suelta, representa también como un útero femenino, tiene unas connotaciones además muy bestias, pero realmente esto no es más que un objeto encontrado, no, comprado en la ferretería, descontextualizado de su lugar original y llevado al mundo de la exposición. Esto es lo que viene a hacer el arte totalmente conceptual, ¿no? A su movimiento también se le llama, al movimiento se le llama dadaísmo porque lo que hace es romper, ¿no? Es como todo el movimiento dada es una ruptura, bueno, dada significa balbuceo infantil, es una ruptura con todo lo establecido anteriormente, ¿no? Más que conocido de Duchamp, pues por ejemplo el cristal o las damas bajando la escalera, que son pues precursores de lo que va a ser el cubismo después, pero sobre todo también, por ejemplo, jugando con el concepto del dada, hay muy famosa el retrato de la Mona Lisa con sus dos bigotes al más puro estilo Dalí, donde, bueno, pues lo que viene a decir Duchamp es prácticamente que los artistas pues lo que están haciendo es rompiendo y creando esquemas nuevos a partir de lo que han visto en los artistas anteriores, ¿no? Pues con estos conceptos del Dada, el surrealismo tomará digamos esta vertiente, pero vamos a hablar del surrealismo un poquito después, no ahora, porque, bueno, no, vamos a hacerlo ya directamente y así los quitamos. Cuando hablamos de surrealismo vamos a hablar sobre todo de dos figuras importantes. La primera figura importante, y además una figura que tiene mucho que ver con España, vamos, que tiene mucho que ver, no, que es español, ¿no? Si hablamos de surrealismo directamente nos viene a la cabeza Salvador Dalí. Salvador Dalí es nuestro mayor exponente del surrealismo, pero realmente él bebe
de la fuente del gran surrealista, del iniciador que es pues Magritte. René Magritte, bueno, muy conocido sobre todo por su cuadro de Esto no es una pipa, que representaba una pipa. Él decía, esto no es una pipa, es la representación de una pipa, y más que sobradamente repetida está esa imagen de este señor con chistera, que la estoy buscando por aquí pero no la localizo, con la manzana en la cara, ¿no? Que todos recordaréis. ¿Y qué es este surrealismo? Pues realmente el surrealismo no es otra cosa que algo que no cabe en la realidad, algo que no es real, que no tiene que ver con lo que vemos en nuestro día a día, y algo, digamos, que puede provenir de una ensoñación, de un sueño, ¿no? Nuestros sueños suelen ser surrealistas, entonces pues vamos a trabajar, digamos, con el concepto del surrealismo. Dalí pues trabaja en la misma índole, entonces por ejemplo, pues este es un cuadro súper conocido de Salvador Dalí, de los relojes derretidos, y bueno, por poneros un ejemplo, Dalí tiene un cuadro que se llama El sueño producido por el vuelo de una granada, que lo tengo aquí localizado. O sea, por el sueño producido por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar, creo que es el título exacto, si no me he equivocado con algo, y precisamente lo que habla es de eso, ¿no? Que el surrealismo no es otra cosa que todas esas cosas que son capaces de pasar por tu mente, pero que en un estado de lucidez normal pues no cabrían en tu cabeza, ¿no? Pero en un estado de ensoñación sí cabrían, ¿no? Estas cosas que se escapan de la realidad son, digamos, los conceptos principales de los que bebe el surrealismo. Quedaros con este concepto del surrealismo, del concepto del sueño, porque luego vamos a trabajar un poquito con esto y os voy a poner uno de los ejercicios sobre este tema, ¿vale? Y bueno, si seguimos hablando de los ismos, que no nos vamos a expandir mucho más, que si no esto se va a hacer muy largo, bueno, empiezan a darse muchísimos movimientos, sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos. Y en Europa hay un ismo que tiene especial envergadura, sobre todo en la parte de Centro Europa y en el periodo después de la guerra civil, o sea, la guerra mundial, el periodo de entreguerras, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que son los expresionismos, ¿no? Aquí en Europa son expresionismos, en América llegan a ser expresionismos abstractos, se les suele denominar, aunque bueno, en Europa realmente son también un poco cercanos a la abstracción, pero siempre con referentes a la realidad. ¿Qué es una obra expresionista? Pues una obra expresionista precisamente es una obra en la que no se quiere representar la realidad tal cual. Lo que se quiere expresar es lo que te da, o sea, lo que te influye, lo que te da de dentro, ¿no? La expresión de la obra. Si yo estoy pintando el paisaje que veo a través de mi ventana y me da una sensación de sosiego, pues la pincelada será sosegada, tranquila, los tonos más pasteles. En cambio, si yo estoy viendo una tarde de tormenta, con ruido, con agobio, pues la pincelada será fuerte. Claro, estamos hablando de una época en la que se acaban de vivir 2 guerras mundiales, con lo cual los colores pasteles iban a ser bastante escasos, porque realmente lo que nos interesaba era la expresión y la dureza de lo que es el momento, ¿vale? Entonces, realmente, pues todos recordaremos el famosísimo cuadro de Edvard Munch, que bueno, que es el grito, ¿no? Ese hombre con ese grito despavorido después de la explosión de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, la explosión de Hiroshima, que bueno, que no es más que ese pavor, ese terror, y eso pues está expresado pues tanto con la figura del hombre como con esas pinceladas y esos tonos de color que prácticamente son un incendio, ¿no? Son fuego puro. Dentro de los expresionistas hay varios grupos, ¿vale? Tenemos, hay 2 particularmente, uno es el grupo El Puente, el Die Brunke, y los Jinetes Azules, entre Alemania y Rusia, ¿vale? Toda esa zona. Y bueno, el Brunke básicamente es alemán. El grupo lo que hace es trabajar sobre la situación social de Alemania, sobre el tema social, como la gente va vestida hasta arriba, pero realmente mira al otro por encima del hombro. Recordemos cómo acabó la Segunda Guerra Mundial y lo que se presentaba ante sus ojos, ¿no? Y cómo pues esa cosa social pues está muy representada en los cuadros del grupo, el Die Brunke, que significa el puente, ¿vale? En alemán.
Interesantísimos son, desde luego, los paisajes, sobre todo, del grupo El Puente. Os los recomiendo muchísimo para que los bichéis porque son muy, muy, muy interesantes. A ver, creo que por aquí tengo alguno para poderos enseñar, pero la verdad es que merece muchísimo la pena ver esos paisajes. El mismo Edvard Munch tiene unos paisajes muy, muy, muy interesantes. Hay uno que especialmente me gusta, que son unos cisnes con un árbol, que bueno, que si lo buscáis ya veréis que es impresionante, ¿no? Y cómo esta captación a través de la pincelada y de la expresión propia de cada artista, pues va a darnos, digamos, otra secuencia de conceptos, ¿no? Porque al final son conceptos más de expresión y de sentimiento que de conciencia o de figuración. Bueno, aquí tengo otro libro del impresionismo, que ya hemos hablado del posimpresionista por antonomasia, que es Van Gogh, pero bueno, los impresionistas fueron muchísimos. También dio lugar a otro movimiento muy interesante que se llamaba el puntillismo, donde pues a base de puntos se creaba la imagen, pero realmente nos vamos a centrar ahora en otros movimientos también interesantes, como por ejemplo el cubismo. El cubismo es un movimiento que comienza Braque, George Braque, y que, bueno, como todo lo que pasaba por las manos de Picasso, acaba mejorándose. Y él, como una esponja, recibe todos los conocimientos que Braque y Juan Gris le aportan, lo tamiza y llega pues a ser el gran cubista, ¿no? Y ustedes diréis, el cubismo, bueno, pues por lo general la gente se cree que el cubismo realmente está todo como metido en cubos, ¿no? Porque es como muy geométrico, porque hay muchas líneas rectas. No tiene nada que ver con el cubo. Tiene que ver con la tridimensionalidad del cubo. Eso sí que tiene que ver. ¿Por qué? Porque realmente el cubismo, en la búsqueda que Picasso hacía, bueno, ya sabéis que Picasso con 14 años era capaz de pintar la comunión de su hermana con una precisión casi milimétrica, y que ya ha llegado a un auge de la pintura que lo que intenta ya es todo lo que ha aprendido desaprenderlo para volver a tener la inocencia de un niño. Pues esa idea desde el concepto, pues tiene, digamos, que pulirla, ¿no? Y es lo que hace es perder, intentar recoger esa cosa pura de los niños y llevarla en un dibujo suelto. Pero además intenta expresar en una sola dimensión las tres dimensiones. Bueno, y diréis, bueno, en la pintura eso es lo que se hace siempre. En la pintura siempre estamos con tres dimensiones, pero realmente tenemos dos porque lo que tenemos es un lienzo. Pues sí, efectivamente, eso se hace siempre, pero no se hace siempre de esta manera. ¿Qué es lo que hacía Picasso? Para que os hagáis una idea así genérica. Bueno, os recuerdo que esta clase está ideada para que los que no estáis a lo mejor muy duchos, que no es nada específico, sino que realmente estamos yendo al kit de la cuestión. Está explicado como para chavales, ¿no? Para que todo el mundo nos entendamos. Una figura, yo la puedo ver de frente, por detrás, por la izquierda y por la derecha, y desde 365 ángulos como forma me pueda girar. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues lo que hace Picasso es quedarse con lo que le interesa de cada una de esas visiones, tomando además como referente pues a una expresión artística que él mismo adoraba, al africanismo y sobre todo a la cultura egipcia. Pues se queda con lo que más le interesa de cada una de ellas y dice: me interesa la nariz de perfil, coloco la nariz de perfil, pero quiero la oreja de frente, quiero el ojo de frente, hombros de frente, pero realmente torso de perfil. Entonces se va quedando con cada forma, o la trasera del pie, ¿no? Con las formas que le interesan, para dar en una sola imagen la visión 3D, digamos, desde un punto de vista descontextualizado, o sea, descontextualizado no, diseminado, es lo que quería decir, porque se queda con las partes que más le interesan de cada uno de los puntos de vista. Esto también tiene un ejercicio muy interesante que os propondré, pero realmente lo que hace es como si cogiéramos un recorte de una foto, recortáramos un trocito de una foto de perfil, otro trocito de una foto de frente, otro del otro perfil y otro del atrás, y ahora con cada uno hacemos como Frankenstein, pegamos cada parte. Y eso sería, digamos, el concepto básico de un cubismo completo. Entonces, para que os hagáis una idea, y precisamente ahora os mandaré estos retos, estos ejercicios. Uno de ellos va a ser precisamente ese, ¿no? El cubismo fue una gran revolución y fue uno de los ismos más potentes, pero no fue el último.
sino que, bueno, pues a su vez se estaban dando mucho. Luego llega el futurismo, yo creía que sí, tengo por aquí, por ejemplo, dentro del futurismo también tenemos todos los artistas que trabajaron el arte óptico, que jugaba con la imagen, la matemática, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros aquí en Andalucía teníamos un artista óptico muy interesante que nació en el Cazalla de la Sierra, que es Barbadillo, o como el vino, recordarlo, buscarlo porque es interesantísimo. Pero bueno, el gran artista óptico de referencia es Vasarely, ¿vale? Es italiano, el futurismo y el arte óptico tienen sobre todo un componente muy italiano, suizo-italiano, igual que el dadaísmo, en esas zonas donde sobre todo se da, y lo que hace es jugar pues con el efecto del ojo, ¿no? Como con círculos es capaz de intentar que parezca que esto es una esfera que sobresale, ¿no? Y así con todo, absolutamente todo en este aire. Mientras esto está pasando en Europa, en América pasan cosas totalmente diferentes. Y en América se están dando dos estilos, pues digamos, marcados. Por un lado, estamos hablando de lo que es el expresionismo, es la búsqueda de lo primitivo. El expresionismo, que como en Europa era un expresionismo prácticamente figurativo, allí empieza siendo un poquito figurativo, pero se va a la abstracción inmediatamente porque, bueno, ellos no tienen tampoco esa carga histórica tan fuerte que tenemos en Europa, no tienen esa referencia anterior tan marcada que tenemos en Europa, y entonces buscaban lo más íntimo, lo que nuestro propio corazón o lo que nuestro propio cuerpo nos pedía, ¿no? Por eso el expresionismo rápidamente muta y se convierte pues en expresionismo abstracto, que es el propio del arte americano, ¿no? Del expresionismo abstracto destacan dos principales figuras. Por un lado tenemos a Mark Rothko, que hacía estos planos enormes de color a base de aguadas, 1000 aguadas con unas transparencias increíbles. Ver un cuadro de Rothko en directo es verdad que merece muchísimo la pena. Y luego por otro lado tenemos pues al conocidísimo Jackson Pollock. Bueno, de Jackson Pollock es conocido por inventar esta técnica que se llama dripping. Dripping significa goteo, gotear. ¿Y por qué se llama así esta técnica? Porque precisamente él lo que hace es colocar el lienzo en horizontal, ¿vale? Coloca el lienzo en horizontal. Cuando tiene el lienzo en horizontal, va poniendo la pintura, pero no pone la pintura al modo tradicional, con su pincel y poniendo y dibujando, sino todo lo contrario. Él intenta abstraerse de la realidad, intenta perder todos los prejuicios que tiene en la cabeza, todo lo que le está ocurriendo alrededor, intenta que su interior emane a través del pincel. O sea, todo lo que él está sintiendo por dentro, que salga, pero que salga a través del pincel. Pero no del pincel como tal, sino del pincel como expresión pura. ¿Y qué es lo que hace? Pues coloca en el suelo, coge su pintura, gotea, tira, va poniendo y genera, digamos, una visión 3D porque va rodeando el propio lienzo. Llega incluso a agujerear por debajo la lata de pintura para que el propio goteo de la lata generara otro tipo de movimiento. Y la superposición de capas de distintos tonos de pintura, que ahora os lo voy a hacer ahora mismo un segundo vídeo donde vamos a hacer, que ya tengo aquí preparada la pintura y todo, donde vamos a hacer una práctica sobre Pollock. Lo que hace es pues, que cada obra sea el resultado de los sentimientos del momento en la que lo está ejecutando. Esta serie de obras, que al principio no tenían ni un derecho ni un revés, él empieza a moverlas, a girarlas hasta que las monta en bastidores y ya le da su lugar definitivo, firma y bueno, rompen radicalmente los conceptos artísticos, generan un movimiento nuevo y bueno, la verdad es que es otra cosa. Y bueno, ahora lo veréis si lo vais a practicar, porque hagáis la práctica que os voy a mandar hoy, vais a disfrutar y vais a entender bastante a Pollock. Por cierto, os recomiendo que veáis la película que grabó Ed Harris, que bueno, que es interesantísima, está muy bien hecha, muy bien ejecutada, de imagen es maravillosa y de interpretación también, la verdad. Así que os la recomiendo. Se llama Pollock, como su propio nombre, y es bastante interesante. Y bueno, una vez que hablamos del arte americano, pues no podemos dejar tampoco de hablar, por supuesto, y con esto nos vamos a quedar por hoy, de Andy Warhol y del pop art. ¿Qué es lo que hace el pop art? ¿Quién es Andy Warhol? Y os voy a presentar a otro de sus coetáneos, que es Kate Haring y Roy Lichtenstein, que son, digamos, la gran vanguardia del arte pop americano, aunque
luego el arte pop también tiene su vertiente inglesa bueno, que os contaré ahora un poquito también, ¿no? El concepto de expresarlo de dentro de Pollock empieza a echar también un poquito en desuso, ya está demasiado fuerte, o sea, demasiado pasado, digamos, y se intenta buscar algo propio, algo americano, que ellos sientan propio. Y precisamente tiene que venir de fuera porque, bueno, Warhol era de Transilvania y de Pensilvania, vivía en Pensilvania, pero él era europeo, rumano creo, no sé decir ahora mismo exactamente de dónde, pero creo que sí que era de Rumanía o de Polonia. Él viene a Estados Unidos, vive en Estados Unidos, crece en Estados Unidos y él se hace digamos, con la iconografía propia de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace? Pues que se intenta llevar su obra precisamente a lo propio. ¿Qué es lo propio de Estados Unidos? Pues el dólar, su comida de todos los días, que era la sopa enlatada Campbell. Ya os va sonando, ¿verdad? Ya sabéis quién es Warhol. El mito americano ay, se me ha ido ahora el nombre. Marilyn Monroe, por supuesto, Elvis Presley. Y él lo que hacía era repetir imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos a Elvis Presley con un procedimiento más mecánico, que era la serigrafía. Una vez que ha generado el icono, porque lo genera, pues lo que hace es repetir, la repetición, la consecución, como el arte como consumo, como objeto de consumo. Igual que consumimos una lata de Campbell en el supermercado porque vamos a cenar esa noche, podemos consumir el arte. Y él concibe el arte como producto de consumo y producto, digamos, del día a día, ¿no? Más que conocido de él son pues las sopas Campbell, como hemos dicho, o las cajas de brillo, o por ejemplo también las botellas de Coca-Cola, que son también súper conocidas. Y bueno, aunque Andy Warhol sea el pintor del pop art más conocido, pues tenemos otros como por ejemplo Roy Lichtenstein, que sobre todo se basa en la idea del cómic, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo una de sus obras donde, bueno, son figuras relacionadas con el mundo del cómic. Está Hamilton, ya en Inglaterra, que bueno, que trabaja mucho con el tema de la publicidad, las revistas, los recortes, el collage, etcétera, etcétera. Luego también tenemos a Oldenburg, que es americano, pero es escultor y hacía como la comida, ¿no? Como esas hamburguesas, esas tartas enormes, llenas de todo, pues las hacía como esculturas gigantescas donde, bueno, pues prácticamente podía montarte por encima de ellas, ¿no? Y bueno, tenemos a otro que es uno de los grandes desconocidos, un pintor que yo creo que bueno, junto con Basquiat y demás, pues fueron de los grandes precursores del arte urbano, ¿no? Y de la imagen pop urbana, y es Keith Haring, que bueno, realmente Keith Haring lo que hace es generar estos monigotes, que puede ser cualquiera, o sea, cualquiera de ellos, para denunciar pues cuestiones sociales, ¿no? Keith Haring era uno de los grandes precursores del mundo homosexual. Él era homosexual y entonces en su obra se ve muy repetida digamos, todos los valores por los que luchaba el colectivo en esa época. Veis aquí, por ejemplo, unos muros que pintó con estos personajes, y lo que hacía era descontextualizar y generar imágenes a través de estos personajes, de estos individuos que no eran nadie, pero eran muchos, ¿no? Algunos ángeles voladores, por ejemplo, ¿ves? Que son como ángeles, estos perritos, y bueno, que genera una iconografía propia y totalmente característica. Cualquiera que vea un Haring va a saber que es él, ¿no? Tiene una vida bastante curiosa, muere al final de SIDA y se convierte pues, en un personaje también muy influyente del Estados Unidos del siglo XX, ¿no? Se recuerda, por ejemplo, de él que cogía con una tiza y cuando quitaban los carteles del metro de Nueva York, ponían unos carteles negros antes de poner los carteles nuevos, y con la tiza corriendo él iba y pintaba los cartelones negros aquellos en blanco. Y bueno, todavía hay en Nueva York casas de subasta y galerías que iban corriendo a quitarlos y a llevárselos, porque al final se convirtieron en obras singulares de este artista, aunque a él lo multaban, se lo llevaban preso, etcétera, etcétera. Y bueno, por aquí acaba, digamos, mi pequeña lección, porque bueno, tendríamos para hablar 7 días sobre esto, pero ahora os voy a proponer
un par de retos, un par de trabajitos para que hagáis con todo esto que hemos hablado. Bueno, voy a poner 3, ¿vale? El primero y el que más me interesa, sobre todo para mis alumnos, ¿no? Que para los que principalmente va dirigido esto, aunque lo dejo abierto a todos aquellos que queráis participar, pues hablando del paisajismo, hablando del expresionismo, hablando del impresionismo, pues y conectando todo esto con esta línea que estamos llevando desde la Delegación de Cultura que se llama Cultura Morón en casa, con la idea de quédate en casa pero sigue trabajando y sigue siendo creativo, pues se ha propuesto para niños y mayores algunas de las obras de la colección de arte. Estamos haciendo dibujitos pequeños para colorear con los niños, para hacerlos mayores, etcétera, etcétera. Yo tengo aquí 2 de ellos, que os los voy a poner ahora, y el que lo quiera me lo puede pedir, ¿vale? Por un lado tenemos una obra de un pintor local con una imagen de Morón, Luis Guillén. Por otro lado tenemos pues un dibujito, esto es como un pinta-pinta, no es otra cosa, de La Comba, ¿vale? De Juan Fernández La Comba, que se llama El Silo. Y os lo voy a dejar preparado y lo que quiero que hagáis con ellos es lo siguiente. Ya os he explicado que tenemos el impresionismo, el expresionismo, bueno, todos los ismos. Pues quiero que cojáis estos dibujos y elijáis uno de los ismos y trabajáis con estos dibujos para acabar con una obra que hable de los valores de estos ismos, ¿vale? O sea, cogemos como base estos 2 dibujos, que os los pondré ahora, os lo enviaré ahora y os los pondré, y el que no, que me lo pida por privado, que se lo envío sin problema. Y me los vais pasando, me vais citando, me los pasáis para luego publicarlos, pero cada uno con un ismo. Por ejemplo, pues voy a hacer este, y bueno, el original realmente, os pasaré el dibujo y el original para que lo tengáis de referencia. El original es totalmente expresionista, pero a lo mejor me lo puedo llevar al mundo del impresionismo, o a lo mejor puedo trabajarlo desde un modo futurista, con geometría, o puedo hacerlo cubista, cada uno que haga con él lo que quiera, ¿vale? Este es el primer ejercicio, el primer reto que os hago, y espero que lo hagáis y que me lo enviéis. El segundo de ellos va a ser relacionado con el surrealismo. Como hemos hablado, es un tema de ensoñaciones. Y lo que quiero es que hagáis un dibujito muy sencillo, intentar, como estos días además, pues algunos no tienen que trabajar, nos podemos a lo mejor levantar más tarde algunos días, otros no. Tenemos un poco más tiempo, a lo mejor nos da tiempo incluso una siesta algunas veces. Pues estas veces que nos dormimos, cuando nos despertemos, vamos a intentar recordar lo que estamos soñando, y durante un par de días vamos a intentar recordar, si recordamos cosas que hemos soñado, y vamos a apuntarlas. Y con todos estos elementos que hayamos soñado, que no tengan nada que ver unos con otros, vamos a intentar componer una imagen que no sea real, que sea surreal, que venga directamente de nuestro subconsciente, ¿vale? Así que el segundo reto, recordad, es hacer una imagen a partir de nuestro sueño que tenga que ver con nuestro subconsciente y no con nuestra forma más consciente, ¿vale? Y bueno, por último, vamos a hacer una práctica sobre el cubismo. Y lo que os voy a pedir es muy facilito. Vais a coger, ya bien sea con vuestra cámara del móvil si tenéis impresora en casa, vais a coger una foto, os vais a hacer una foto por delante, por detrás, por un lado, por el otro, y vais a ir recortando partes y luego vamos a hacer un collage con las distintas partes para intentar generar una forma cubista. Si no tenéis impresora, cogeros una revista, que encontraréis montones de revistas, donde encontraremos personajes de frente, de perfil, de por detrás y del otro perfil, y vamos cogiendo de cada personaje una parte y vamos a componer ese collage con esta imagen cubista, ¿vale? Y bueno, ahora por último, aunque ya lo voy a cortar, vamos a hacer también una práctica digamos con la estética de Polos, con el expresionismo abstracto de Polos, pero voy a cortar un momentito para guardar este vídeo ya y empezar de nuevo un segundo, vuelvo en 2 segundos, el tiempo de poner aquí el papel, y cambiar la cámara de sitio, y vamos a trabajar y os voy a enseñar a hacer un dripping, ¿vale? Así que bueno, nos vemos ahora con el dripping y nuestra pequeña clasecita de Jackson Pollock. Hasta ahora.